Bienvenidos, vamos a retomar los estudios bíblicos que quedamos pausados en el capítulo 40 de Isaías mientras nos reunimos presencialmente. Aunque les he hecho llegar algunos avances de los estudios, vamos a retomar desde el capítulo 41 y vamos a encomendarnos a Dios para que Él nos dirija en este estudio. Bendito Padre, te damos gracias por la libertad que tenemos de estudiar aún tu palabra, porque tú nos permites acceder a la Biblia libremente y poder conocer tu voluntad, Señor. En este caso, escrita por el profeta Isaías, a quien tú le revelaste todas estas cosas. Te rogamos que tú nos guíes en esta hora, que tu Santo Espíritu nos revele tu verdad, que tú limpies nuestras mentes y corazones para recibir con libertad tu palabra y no poner impedimento. Te pedimos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer el capítulo 41 de Isaías y vamos a leerlo en la versión textual, que como ustedes recordarán se trata de una traducción directa de los idiomas arameo, hebreo y griego, lo cual nos da un sentido más original en esta traducción y podemos estudiar mejor. Isaías 41. El socorro de Israel. Guardad silencio delante de mí, oh tierras lejanas. Renueven sus fuerzas las naciones y acérquense y hablen. Y juntos vengamos a juicio. ¿Quién lo ha levantado de oriente y le convoca la victoria a su paso, y le entrega pueblos y le somete reyes? Los dio como polvo a su espada y como hojarasca arrebatada a su arco. Los perseguirá y pasará adelante con seguridad, por sendas que sus pies nunca habían hollado. ¿Quién lo planeó y lo ejecutó? Yo, el que anuncia el futuro de antemano. Yo, Jehová, que soy el primero, también soy con los postreros. Las tierras lejanas vieron esto y temieron. Temblaron los confines de la tierra, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su hermano. Cada cual dijo a su hermano, ánimo. Así el escultor anima al orfebre, y el que forja a martillo al que bate el yunque, y dicen, buena soldadura, y la aseguran con clavos para que no se mueva. Pero tú, oh Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, simiente de Abraham, mi amigo, tú, a quien tomé de los confines de la tierra, y te llamé de los extremos, a quien dije, tú eres mi siervo, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y siempre te ayudaré. Sí, yo te sostendré con mi diestra victoriosa. Serán avergonzados y confundidos todos los que están airados contra ti. Serán como nada y perecerán los que contienden contra ti. Buscarás a los que contienden contigo y no los hallarás. Los que guerrean contra ti serán aniquilados y dejarán de existir. Porque yo, Jehová tu Dios, soy el que sostengo tu diestra. Y te digo, no temas, yo mismo te ayudo. No temas, oh gusanillo de Jacob, oruga de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. Tu redentor es el Santo de Israel. He aquí te convierto en trillo aguzado, afilado y dentado. Trillarás los montes y los triturarás, y como atamo reducirás los collados. Los aventarás y el viento se los llevará, y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás con Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Los pobres y menesterosos buscan agua y no la hay. Su lengua está reseca de sed. Yo, Jehová, les responderé. Yo, el Dios de Israel,
no los desampararé. Abriré ríos en las dunas, manantiales en medio de las vaguadas. Convertiré el desierto en lagunas, el yermo en fuentes de agua, y haré crecer en el desierto cedros y acacias y mirtos y olivos. Y en la tierra árida plantaré cipreses junto con olmos y abetos, para que vean y conozcan, para que reflexionen y entiendan de una vez que la mano de Jehová hace esto, que el Santo de Israel lo ha creado. Presentad vuestra causa, dice Jehová, exponed vuestras razones, dice el Rey de Jacob, que se adelanten y nos anuncien lo que va a suceder. Declarad vuestras predicciones pasadas para que las consideremos y podamos comprobar en qué pararon. Anunciadnos las cosas por venir, declarad las cosas que vendrán en el futuro, para que sepamos que sois dioses. Sí, haced algo, bueno o malo, para que todos lo veamos y nos maravillemos. Pero he aquí vosotros sois menos que la nada, vuestras obras son menos que el vacío. Abominable es aquel que os escoge. Yo he levantado a uno desde el norte y ya viene. Desde el nacimiento del sol invocará a mi nombre. Pisoteará a príncipes como a lodo, de la manera que el alfarero pisa el barro. ¿Quién anunció esto de antemano para que lo sepamos? Por adelantado, para que digamos, tiene razón. Ciertamente ninguno lo declara, ninguno lo predice. No hubo nadie que oyera vuestro discurso. Yo dije el primero a Sión, mira estas cosas. Daré a Jerusalén heraldos de buenas nuevas. Miré y no había nadie de ellos, no había consejero que les preguntara y me respondieran. He aquí todos ellos son vanidad, todas sus obras nada son. Viento y vacuidad son sus imágenes fundidas. Esta es la lectura del capítulo 41 de Isaías. Podemos analizar en los primeros 4 versículos cómo el Señor llama a las naciones ajenas a Israel a guardar silencio delante de Él, que renueven sus fuerzas y se acerquen y hablen con Dios, y que juntos vayan a juicio. Dice el Señor en el versículo 2, Dios, ¿quién lo ha levantado de oriente? ¿Y quién le convoca la victoria a su paso? Y le entrega a pueblos y le somete reyes. Los dio como polvo a su espada y como hojarasca arrebatada a su arco. Los perseguirá y pasará adelante con seguridad por sendas que sus pies nunca habían hollado. ¿Quién lo planeó y lo ejecutó? Yo, el que anuncia el futuro de antemano. Yo, Jehová, que soy el primero, también soy con los postreros. Aquí Dios se presenta personalmente usando su nombre santo, Jehová, y le dice a todas las naciones que Él es quien tiene el control sobre todas las cosas. Los llama, vengan, conversemos, conózcanme, dense cuenta que yo soy Dios Todopoderoso. Y hace un énfasis en esta parte de la Escritura, reconociendo que Él es quien anuncia el futuro, quien revela las cosas por venir. Él es quien conoce los tiempos, Él sabe lo que va a pasar. Y también nos dice que Él es el primero, está desde el principio, y que estará con los últimos. Él es desde siempre y hasta siempre. Algunas declaraciones de las características de Dios: conocimiento de todas las cosas pasadas, presentes y futuras, y su perpetuidad, su eternidad más bien, desde el principio y hasta siempre Dios. Él se está presentando ante las naciones. Nos dice el versículo 5:
Las tierras lejanas vieron esto y temieron. Temblaron los confines de la tierra, se congregaron y vinieron. Ante la presencia de Dios, tiemblan las tierras lejanas, los pueblos que no son pueblo de Dios. Tiemblan, se congregan y se unen. ¿Pero para qué? ¿Para buscar a Dios? No. El que no es pueblo de Dios nunca va a estar de parte de Dios. Y no me refiero, como en aquel entonces, a los pueblos físicos, sino a los pueblos espirituales. Nosotros somos pueblo de Dios, nación santa, el Israel espiritual. Pero los demás, los que no son de Dios, el resto de naciones espiritualmente hablando, al reunirse hacen lo mismo que ellos. Dice el versículo 6, cada cual ayudó a su compañero, cada cual dijo a su hermano, ánimo. Así el escultor anima al orfebre y el que forja a martillo al que bate el yunque. Y dicen buena soldadura y la aseguran con clavos para que no se mueva. Aquí está hablando de los artesanos que el ser humano siempre ha usado, a quienes ha recurrido para crearse sus ídolos, sus dioses falsos. Cuando el Señor los hace temblar, ellos quieren su propio Dios, su propia imagen de Dios y su propia manera de acercarse a su versión de Dios. Y de una manera casi igual a lo largo de miles de años, el ser humano tiende a usar a los artistas para crear esculturas, pinturas, íconos, distintas expresiones físicas que representan a sus dioses falsos, a sus ídolos. Dios jamás ha querido ser representado en obra humana alguna, pero quienes no son pueblo de Dios se caracterizan por usar figuras, ya sea pintadas o esculpidas, que representen su idea de Dios. Ya sabemos que eso es una característica que divide a quienes son realmente el pueblo de Dios y quienes no. Quien verdaderamente no es del pueblo de Dios, se fabrica sus dioses en esculturas o pinturas. Quienes somos de Dios, lo adoramos en espíritu y verdad, como Él nos enseñó que es necesario que adoremos. Luego el versículo 8 ya no se dirige a las naciones extrañas, sino a Israel. Pero tú, oh Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, simiente de Abraham, mi amigo. Aquí nos dice claramente que es Dios quien escogió a este pueblo, a esta nación, los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, particularmente Jacob y sus hijos, sus 12 hijos, las 12 tribus de Israel. A ellos se dirige y les dice que son de Abraham su amigo, descendientes de él, ¿no? Y les dice en el versículo 9, tú, a quien tomé de los confines de la tierra y te llamé de sus extremos, a quien dije, tú eres mi siervo, te escogí y no te deseché. Es interesante que este versículo es bastante fuera de la época donde se escribe, porque está hablando de un Israel que viene de todos los confines de la tierra. Y si bien en aquel entonces Israel había regresado, pero solo de Egipto, vemos que el Israel de hoy en día se ha venido de todos los confines de la tierra. Ha regresado, el Señor lo ha convocado para que venga a su nación, a su herencia. Y dice, a quien dije, tú eres mi siervo. Yo te escogí y no te deseché. El pueblo de Israel siempre se creyó privilegiado sobre los demás por haber sido escogido por Dios. Pero no era por méritos propios, fue en base a un pacto, a una promesa que Abraham hizo, que Dios hizo a Abraham su amigo, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra y que multiplicaría a sus descendientes como a las estrellas, aun cuando Abraham no tenía hijos en aquel entonces. Basado en esa promesa, en esa elección personal de Dios, el fiel a su palabra,
cobija al pueblo de Israel desde entonces y hasta siempre, porque sus promesas y sus pactos son eternos. Por eso Israel es el pueblo de Dios, y específicamente en el tiempo antes de la venida de Jesucristo era el único pueblo de Dios. Y dice el versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo. Israel siempre ha sido el blanco del odio de la humanidad, desde entonces y hasta nuestros días. En todas partes del mundo hay expresiones de odio, de destrucción, de venganza, de una ira irracional y frenética, de mentiras, calumnias, todo contra el pueblo que Dios escogió por amor a su amigo Abraham. Le dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y siempre te ayudaré. Sí, yo te sostendré con mi diestra victoriosa. Y en aquel entonces los enemigos de Israel eran principalmente los asirios, los filisteos. Ellos tenían conversaciones de paz con los egipcios, con los sirios, que después también los traicionarían, ¿no? Porque la confianza no debe estar puesta en el ser humano, sino en Dios. Y después vendría el imperio, el reino babilónico, el imperio medo-persa, etcétera, ¿no? Después estarían los romanos, y hoy en día prácticamente la humanidad está contra Israel. Entonces, si tuviésemos tantos enemigos, nosotros estuviéramos temblando. Y los tenemos hoy en día el pueblo de Dios, el pueblo espiritual, pero enemigos que atacan nuestro espíritu, el diablo, sus demonios, el mundo y nuestra propia carne. Pero al igual que el Israel físico, al Israel espiritual, el Señor dice, no temas, porque eres fuerte. No, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Miren qué linda promesa. Te fortaleceré y siempre te ayudaré. Fortaleza, ayuda, y después dice, te sostendré con mi diestra victoriosa. No son nuestras fuerzas, nuestra sabiduría. Es lo que el Señor hace en nosotros y por nosotros, lo que nos da el valor para seguir adelante, para salir victoriosos. Serán avergonzados y confundidos todos los que están airados contra ti. Serán como nada y perecerán los que contienden contra ti. Buscarás a los que contienden contigo y no los hallarás. Los que guerrean contra ti serán aniquilados y dejarán de existir. Porque yo, Jehová tu Dios, soy el que sostengo tu diestra y te digo, no temas, yo mismo te ayudo. Todos los pueblos que quisieron atacar a Israel, la gran mayoría ha desaparecido en la historia. Algunos de ellos ahora son incluso sus aliados, como Egipto y Líbano en su tiempo. Pero Israel sigue. Y así el cristiano se enfrenta a muchos enemigos que quieren la caída espiritual de nosotros. Pero el Señor está con nosotros y llegará el momento en que van a desaparecer todas estas pruebas, aflicciones, todas estas amenazas a nuestra relación con Dios. Tenemos que creer. ¿Por qué? Porque no es por nuestras fuerzas. Dice, porque yo, Jehová tu Dios, soy el que sostengo tu diestra, tu mano derecha. Y te digo, no temas, yo mismo te ayudo. ¿A qué le tenemos miedo nosotros? Estamos en un tiempo justo ahora de angustia, de temor, de desesperación. Y muchas veces tememos por nuestra salud, nuestra economía. Y lo que es peor, tantos falsos maestros, falsos apóstoles, charlatanes, que quieren aprovechar el temor de la gente para asustarlos más y que acudan a ellos en busca de supuesta ayuda, prediciendo cosas mentirosas, hablando falsamente en el nombre del Señor, malinterpretando las Escrituras y trayendo temor y confusión al Hijo de Dios, porque ellos no son de Dios. Nosotros tenemos que olvidarnos de toda palabra falsa
y recordar que es Dios quien sostiene nuestra mano, quien nos ayuda, quien nos impulsa, quien nos socorre. Por lo tanto, debemos estar completamente confiados en el Señor. Dice el versículo 14, no temas, oh gusanillo de Jacob, oruga de Israel. Y aquí al referirse en estos términos al pueblo de Israel, no es algo despectivo, sino para mostrar su pequeñez, lo chiquito que es el ser humano, lo incapaz que es por sí de salir adelante. Y le dice que no temas por lo poco que eres. Dice, yo soy tu socorro, dice Jehová. Es como nos dice 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Sí, hermanos, en este tiempo pensamos, ¿cómo yo voy a salir adelante? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Hasta dónde me darán mis fuerzas para superar esta crisis? Y el Señor dice, no, tú eres un gusanito, chiquitito, no puedes. Yo soy quien te va a socorrer, dice Jehová. Tu Redentor es el Santo de Israel. Redentor era la figura de una persona cercana, tal vez un pariente, un amigo muy cercano, que cuando alguien, tal vez por las deudas personales o de sus padres, era vendido como siervo o estaba desamparado, venía y lo rescataba y lo liberaba, pagando un precio. Eso es Redentor. Y nosotros estamos como estamos por culpa de nuestros pecados, de nuestras malas decisiones, de la mala relación que hemos tenido con Dios. Pero el Señor dice que Él es nuestro Redentor, quien pagó por nuestros pecados, por nuestras fallas, por nuestras malas decisiones. Él ya pagó. Y nos dice que confiemos en Él para de ahora en adelante hacer muy bien las cosas. Dice, he aquí te convierto en trillo aguzado, afilado y dentado. Trillarás los montes y los triturarás, y como atamo reducirás los collados. Los aventarás y el viento se los llevará, y los esparcirá el torbellino. Pone al pueblo de Israel en un plano de venganza, de poder, de control absoluto sobre todos sus enemigos. Pero nos acaba de decir que es un gusanillo, porque toda esa victoria que recibe el pueblo de Dios, los hijos de Dios recibimos victoria, no es basada en nuestras fuerzas, mis queridos hermanos, es basada en el poder de Dios y su amor para nosotros, en el pacto, el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo, que es tan poderoso como el pacto que tuvo con Abraham para escoger a Israel. Nosotros aceptando a Cristo como Señor de nuestras vidas, reconociéndolo en todos nuestros caminos como nuestra autoridad, nuestro Señor, pasamos a ser parte de ese pacto y el Señor cumple siempre su pacto. Y en base a ese pacto, Él nos protege, nos fortalece y nos permite obtener victoria aun cuando nosotros no creemos en nosotros mismos porque somos conscientes de nuestra incapacidad. Dice, pero tú te regocijarás con Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. ¿Por qué? Porque sabemos y reconocemos que de Él viene la victoria. Por eso nos regocijamos y nos gloriamos, no en nuestras fuerzas, sino en el Santo de Israel, en nuestro Dios Todopoderoso. Los pobres y menesterosos buscan agua y no la hay. Su lengua está reseca de sed. Yo, Jehová, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Estamos sedientos, tenemos sed, pero sed espiritual, sed de justicia. Entonces el Señor nos va a saciar, no nos va a desamparar. Dice, abriré ríos en las dunas, manantiales en medio de las vaguadas. Convertiré el desierto en lagunas, el yermo en fuentes de agua, y haré crecer en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos, y en la tierra árida plantaré cipreses juntos con olmos y abetos, para que vean y conozcan, para que reflexionen y entiendan de una vez que la mano de Jehová hace esto,
que el Santo de Israel lo ha creado. Miren, nada de eso pasó en aquel entonces. Ustedes iban al norte de Israel, donde actualmente es el Líbano, y habían frondosos bosques. Esta palabra no es para ellos. Esta palabra es para el Israel de ahora, el que nació en 1948 y regresó a una tierra convertida en desiertos, en pantanos, en yermos. Y con la sabiduría que Dios le dio y la fuerza que Dios le ha dado al pueblo de Israel, ahora son campos verdes, productivos. Los pantanos ahora dan agua limpia, pura. Son potencia exportadora de frutos. Tienen muchos árboles de nuevo. Todo esto se cumplió, pero no en el tiempo que se escribió. Se cumplió casi 3.000 años después. Esto fue escrito como hace 2.800 años. Pero así como anunciaba en un principio este capítulo, Jehová es el Dios que anuncia el futuro y lo anunció hace 2.800 años y se está cumpliendo hoy en día. Tan cierto como que en los desiertos espirituales que a veces pasamos, de angustia, de depresión, de no obtener resultados en nuestras labores, tanto ministeriales como personales, profesionales. Y el Señor dice, no te preocupes, de donde no hay nada, yo voy a hacer que florezca todo, produzca todo. Así que tranquilos, como dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, vendrá por añadidura. Así que tranquilos nomás, hermanos. Ahora el Señor nuevamente les está hablando a los pueblos idólatras y a sus ídolos y dice, presentad vuestra causa, dice Jehová, exponed vuestras razones, dice el rey de Jacob, que se adelanten y nos anuncien lo que va a suceder. Declarad vuestras predicciones pasadas para que las consideremos y podamos comprobar en qué pararon. Anunciadnos las cosas por venir. Declarad las cosas que vendrán en el futuro para que sepamos que sois dioses. Sí, haced algo, bueno o malo, para que todos lo veamos y nos maravillemos. Aquí el Señor desafía a los dioses falsos y a los falsos profetas, que estamos rodeados hoy en día, igual que en aquel entonces, de falsos profetas, de tremendos mentirosos, y que ahora se hacen llamar apóstoles y profetas. Son unos sinvergüenzas completos. ¿Cuántas cosas han profetizado y nada se ha cumplido? El Señor los desafía. A ver dónde están las profecías que dijeron. ¿Por qué no se han cumplido? A ver, revisemos qué se cumplió, qué no se cumplió, para saber si de verdad los dioses falsos son de verdad o los profetas son verdaderos. No. Ahí está el desafío de Dios. Demuéstrenme que sus profecías se cumplen. Pero el mismo Señor les dice, pero he aquí, vosotros sois menos que la nada. Vuestras obras son menos que el vacío. Nada, vacío. No existen. Son viento que habla. Sus palabras no hay que escucharlas. Peor cuando esas palabras nos traen desesperanza, miedo, temor, angustia. Entonces, mis queridos hermanos, el Señor desafía a todos esos dioses falsos, falsos profetas, falsos maestros, que cometiendo el más grande pecado, que es faltarle el respeto al Espíritu Santo, dicen que Dios les ha hablado, cuando Dios nunca les ha dicho nada. Y la prueba está en que sus profecías no se cumplen. Y hay que tener mucho cuidado porque se pintan de piedad y quieren aparecer como los más santurrones del mundo. Pero simplemente en el hecho de que no se cumplan sus predicciones, sabemos que no son nada. Y nos advierte y dice, abominable es aquel que os escoge. Hermanos, si usted pone su confianza en dioses falsos, en falsos maestros y profetas, el Señor lo abomina. Porque el Señor le dice, usted no tiene por qué creer en esas mentiras, tiene que creer en mí. Yo soy el que predigo, dice Jehová. Yo soy el que anuncio el futuro, no ustedes. Esos son mentirosos. Y usted todavía ahí sufriendo, angustiado, temeroso, porque un charlatán le metió basura en la cabeza. Cuidado, el Señor se enoje con usted primero, porque usted sabe la verdad y escoge seguir lo indebido. Dice
Yo he levantado a uno desde el norte y ya viene. Desde el nacimiento del sol invocará mi nombre. Pisoteará a príncipes como al lodo, de la manera que el alfarero pisa el barro. Aquí Jehová, por medio de Isaías, está anunciando la venida, serían más de 100 años después, de Ciro, rey de Persia. Ciro fue el que dio los decretos por temor a Dios para que el pueblo de Israel pueda regresar del cautiverio a su tierra. Y él venía y desbarataría a los reyes que estuvieron antes que él. ¿Y quién lo anuncia? Ahí Jehová exhibe su conocimiento absoluto del futuro y les da los detalles de quién vendría en su nombre, porque fue el mismo Jehová quien escogió a Ciro, no fue una casualidad de la historia. Y por eso los desafía nuevamente en el 26 y dice: ¿quién anunció esto de antemano para que lo sepamos? ¿Dónde están los falsos profetas? ¿Dónde están los falsos dioses? Nadie anunció a Ciro. Bueno, Jehová lo hizo y se cumplió. Ciertamente ninguno lo declara, ninguno lo predice, no hubo nadie que oyera vuestro discurso. Yo dije el primero a Sion: mira estas cosas. Claro, facilito, después de que Dios lo anuncia y lo profetiza, viene cualquiera y repite como loro y dice: yo soy profeta. No, pues, hoy en día hay muchos supuestos pastores que prefieren llamarse influencers o personalidades que ponen, parafraseando versículos de la Biblia como que si fueran pensamientos propios, y en vez de citar la Biblia abajo ponen fulano de tal, para que la gente diga: ¡oh, qué sabio, qué profundo! Sí, claro, ya después de que el Señor lo ha escrito en su palabra, qué atrevidos, queriendo plagiar simplemente por decir lo mismo en otras palabras, lo que el Señor ya ha escrito, y firmarlo como que es de autoría intelectual propia. El Señor ya desde aquel entonces se burlaba de estos falsos profetas, ¿no? Yo el primero a Sion, mira estas cosas, daré a Jerusalén heraldos de buenas nuevas. El Señor para su pueblo tiene mensajeros de buenas noticias, no de temor, mis hermanos. El Señor no nos manda a temer nada sino a Él. Si no tememos a Dios, sí deberíamos estar asustados, pero temiendo a Dios no le tememos a nada más. Todo lo que el verdadero siervo de Dios, predicador, pastor, ministro, evangelista, misionero, trae son buenas noticias. Eso significa evangelio. Buenas noticias. Somos heraldo de buenas noticias. Somos evangelistas. Eso significa la palabra evangelista. Heraldos de buenas noticias. Llevamos las buenas noticias de Dios a su pueblo. Para el pueblo de Dios son buenas noticias. Para quien no es pueblo de Dios, bueno, son noticias de terror. Pero nosotros debemos estar confiados y en paz. Miré, y no había nadie de ellos, no había consejero que les preguntara y me respondieran. He aquí, todos ellos son vanidad. Todas sus obras nada son. Viento y vacuidad son sus imágenes fundidas. Ahí está. ¿A quién le hablan los muñequitos de cerámica, de madera? ¿Qué mensaje traen? Tal vez demoníaco, de parte de Dios nada. El mensaje de Dios está en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Y es donde debemos acudir los siervos, el pueblo de Dios, para recibir las buenas noticias, para tener paz, para reconocer nuestra pequeñez y poner toda nuestra confianza en Dios, porque Él es quien nos defiende, nos provee, nos sustenta, nos alimenta, nos fortalece. Es Él quien nos habla del futuro en la Biblia. Y para el Hijo de Dios eso no es nada de temer, sino de alegrarnos, porque nos habla de estar en un futuro glorioso. Toda la Iglesia Universal de Dios, los santos escogidos, desde Jesucristo hasta que sea la iglesia arrebatada por el Espíritu Santo, toda su iglesia verdadera, estaremos juntos en el cielo, en las bodas del Cordero. No puede haber mejores noticias que esas. Así que, hermanos, a
agoreros del mal que quieren aterrorizarlo en estos tiempos. Dígale, en el nombre de Jesús, vete de aquí. No crean falsos mensajes, no se asusten por falsas noticias, confíen, busquen la palabra de Dios, sigan estudiando y conociendo por qué Dios nos trae tanta confianza y seguridad en nuestras vidas. Duerma tranquilo y trabaje, estudie, luche por todo, pero con confianza, con seguridad, no en sus fuerzas, no en su capacidad, sino en que tiene un Dios amoroso con quien usted tiene un pacto y Él es mucho más fiel que usted y Él cumplirá ese pacto. Y si usted lo busca primeramente a Él, traerá con Él todas las cosas. Mediten en esto, repasen Isaías 41. Vamos a crear un grupo de WhatsApp exclusivamente para preguntas relacionadas con el estudio bíblico, no para mensajitos, cartitas, cancioncitas, devocionales ni nada, sino solo exclusivamente preguntas del estudio bíblico, y ahí me harán llegar sus inquietudes. Vayan leyendo el capítulo 2, que Dios mediante lo estaremos compartiendo la próxima semana. Esto es todo por ahora. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos.